Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 31. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios. Querido Señor, en este momento queremos solicitarte que tú nos acompañes en el estudio de tu palabra y que nos ayudes a entender el mensaje que tiene para nosotros. Envíanos como maestro principal al Espíritu Santo para que Él pueda llenar nuestro corazón de paz. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 31 de Jeremías continúa el registro del profeta de lo que escribió con referencia a la restauración de toda la nación de Israel y que comenzó en el capítulo 30. Al parecer, estos dos capítulos describen un intercambio de cartas entre el profeta y los desterrados en los comienzos del reinado de Sedequías. La primera parte es una continuación temática de la restauración de Israel, versículos 1 al 9 del capítulo 31 del profeta Jeremías. Israel, que incluye tanto Judá como Israel, el reino del norte, es decir, la nación completa, será restaurada. Leamos los versículos 1 y 2. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho el Señor. Cuando Israel iba en pos de su reposo, el pueblo que había sobrevivido de la espada halló gracia en el desierto. La promesa, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas serán a mí por pueblo. Estas palabras denotan restauración espiritual que incluye perdón y olvido. Dios está dispuesto a no tomar en cuenta la rebelión de su pueblo. Dios quiere volver a juntarlos y otorgarles sus dones. De la manera en que Israel salió de Egipto por el poder de Dios y encontró reposo de la esclavitud, ellos experimentarán lo mismo al salir de Babilonia. Dios ama a su pueblo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Versículo 3. Dios no ha dejado de amar a su pueblo. Dios no cambia, su amor es invariable y Él extiende su misericordia para que todo Israel aprenda del amor perdonador de Dios. Esa misma promesa de amor es para nosotros hoy. Su amor se extiende a cada uno, un amor eterno, un amor que no cambia. Dios nunca deja de amarnos, por lo tanto nunca se olvida de nosotros. Es la comprensión de su amor que nos motiva a ser fieles siervos del Señor. Es lo que nos motiva a consagrarnos a Él. Elena de White dice, no es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirle. Contemplan el amor incomparable del Salvador revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de los que lo contemplan. Ellos oyen su voz y le siguen. Deseado de todas las gentes, página 446. Su amor es el mayor de los dones que el cielo nos pueda otorgar. La demostración de amor de Dios sigue en los versículos 4 al 6. Pero ese amor de Dios que perdona y restaura se demuestra en este pasaje cuando dice, serás edificada, oh Virgen de Israel. Y más adelante dice, porque yo soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Esto demuestra que Dios cuando perdona, perdona completo, del todo. Para Él, Israel es como virgen, es decir, como aquella que no se fue tras los ídolos. Es presentado como si nunca hubiera apostatado. Y Efraín, que es la nación del norte, como si nunca se hubiera ido de casa. Es como el hijo pródigo que vuelve a casa. Dios ofrece un perdón total a todos nosotros. Toma nuestros pecados y los echa en lo profundo del mar. Nos cubre con su justicia y nos presenta como si nunca hubiéramos pecado. Elena de White explica lo siguiente. No debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos, sino según nuestra naturaleza redimida por el Hijo de Dios. Por la justicia de Cristo seremos perdonados y estaremos en pie ante el Señor como si nunca hubiésemos pecado. Hemos de volvernos con fe a Jesucristo y manifestar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos.
El Cristo triunfante, página 27. Dios espera que aceptemos su amor y nos dejemos limpiar por su amor. No hay caso imposible para Dios. Sigamos con los versículos 7 al 9. Porque así ha dicho el Señor: regocíjense con alegría a causa de Jacob y griten de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclamen, alaben y digan: oh Señor, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí yo los traigo de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que da a luz. Como una gran multitud volverán acá. Vendrán con llanto, pero con consuelo. Los guiaré y los conduciré a arroyos de agua, por un camino parejo en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Hay promesa de restauración total. El pueblo vendrá. El pueblo de Israel será una nación grande y poderosa. Las naciones de la tierra vendrán y se reunirán en Jerusalén. Pero lamentablemente, estas promesas divinas no se cumplieron debido a que el pueblo no cumplió con todas las indicaciones del pacto. Se desviaron del camino. Hay un comentario de Elena de White que nos ayuda a comprender. Ella dice: mediante el cautiverio babilónico, los israelitas quedaron eficazmente curados del culto a las imágenes talladas. Después de su regreso dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa y al estudio de lo que había sido escrito en el libro de la ley y en los profetas concerniente al culto del Dios verdadero. La reconstrucción del templo les permitió seguir con todos los servicios rituales del santuario. Bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, se comprometieron repetidas veces a cumplir todos los mandamientos y estatutos de Jehová. Los tiempos de prosperidad que siguieron evidenciaron ampliamente cuán dispuesto estaba Dios a aceptarlos y perdonarlos. Y sin embargo, con miopía fatal, se desviaron vez tras vez de su glorioso destino y guardaron egoístamente para sí lo que habría impartido sanidad y vida espiritual a incontables multitudes. Libro Profetas y Reyes, página 520. El pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto y estas promesas no pudieron cumplirse en su totalidad. Dios ahora dirige su mensaje a todas las naciones de la tierra, especialmente aquellas que llevaron cautivos de Israel y Judá. Los versículos 10 al 14 habla del retorno glorioso de la diáspora. Leamos los versículos 10 al 12. Oh naciones, escuchen la palabra del Señor y háganlo saber en las costas lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor guarda su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él. Vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sión. Correrán hacia la bondad del Señor, al grano, al vino nuevo, al aceite y a las crías de las ovejas y de las vacas. Su vida será como huerto de hierro, nunca más volverán a languidecer. Es interesante que use la figura de que como el pastor junta a sus ovejas para llevarlas seguras al redil, de la misma manera Dios volverá a traerlos de estas naciones, los volverá a juntar, los volverá a restablecer como una nación y serán más fuertes que las naciones que los tomaron, porque Dios estará con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Versículos 13 y 14. Entonces la Virgen se regocijará en la danza, y los jóvenes y los ancianos juntamente, porque transformaré su duelo en regocijo, los consolaré y los alegraré en su dolor, colmaré de abundancia el alma del sacerdote, y mi pueblo se saciará de mi bondad, dice el Señor. Es cierto que el cautiverio fue un momento difícil, pero Dios promete: cambiaré su lloro en gozo. Esta es una frase muy especial que puede ser aplicado a todos aquellos que pasan por momentos de dificultades, angustias y cargas de amargura. Si confiamos en el Dios eterno y nos sometemos a su dirección, Él cambiará nuestro llanto en gozo y termina esta sesión mostrando la intención divina para todos: y mi pueblo será saciado de bien. Dios se compromete a saciar las más grandes necesidades del alma. Dios puede dar paz y salvación y suplir todas nuestras necesidades. La voz de la esperanza, de consuelo y de restauración
son expresadas por Dios en palabras muy significativas en los versículos 15 al 22. Leamos los versículos 15 al 17. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por sus hijos porque perecieron. Así ha dicho el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra tiene recompensa, dice el Señor. Ellos volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza para tu porvenir. Tus hijos volverán a su territorio, dice el Señor. Raquel es consolada. Los historiadores y comentadores sugieren que el tránsito de los cautivos pasaba por Ramá, donde está la tumba de Raquel, la esposa preferida de Jacob y madre de José y Benjamín. Al parecer, hubo una especie de reunión de cautivos allí, y donde fueron muertos algunos y llevados a Babilonia. Raquel es símbolo de la madre del pueblo de Israel. Será consolada cuando sus cautivos vuelvan a la tierra, donde Dios restaurará la nación. Pero este pasaje fue usado por Mateo para explicar sobre el llanto que sufrieron las madres de Belén cuando Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, buscando con eso matar al Mesías recién nacido. Pero será consolada Raquel cuando al final de los tiempos el Señor Jesús venga y todos los muertos en Cristo sean resucitados y las familias vuelvan a reunirse. Versículos 18 y 19. Ciertamente yo he oído a Efraín que se lamentaba diciendo: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Hazme volver y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después de desviarme me arrepentí, y después de darme cuenta golpeé mi muslo. Fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado el oprobio de mi juventud. Jeremías en este pasaje habla del arrepentimiento de Efraín, que representa a la nación del norte. Reconoce que el castigo es el resultado de su pecado y rebeldía. Hace confesión de su maldad y recibe el perdón divino. Israel parecía un novillo indómito que se resiste a que le pongan yugo. En la misma forma, Israel había aprendido, mediante su triste experiencia, que al oponerse a la voluntad de Dios, había dado golpes al aire. Pero ahora reconoce su pecado, se arrepiente de su rebelión y Dios está listo para perdonar. Leamos el versículo 20. ¿Acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él lo recuerdo más. Por eso mis entrañas se estremecen por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice el Señor. Dios dice: ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? El amoroso corazón de Dios simpatiza con Efraín, así como un padre siente un ardiente cariño por su hijo amado. Aunque Dios tuvo que castigar a su pueblo por sus pecados, su amor no lo podía abandonar. No podía abandonar a su pueblo. Nosotros podemos pecar, podemos rebelarnos, pero Dios nunca dejará de amarnos. La condenación viene no porque Dios nos odie, sino porque el hombre se aparta de Dios. Veamos los versículos 21 y 22. Levanta señales, pon indicadores de caminos, pon atención al camino principal, el camino por el cual caminaste. Vuelve, oh Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, oh hija rebelde? Pues el Señor hará una novedad en la tierra, la mujer rodeará al hombre. Entonces dice el pasaje que Dios establece señales para que la hija de Israel pueda encontrar el camino de regreso a casa. Dios insta a Israel que se relacione con él de tal modo que pueda seguir con gozo, obedecer con devoción esas señales de satisfacción. Dios hace lo mismo con nosotros. Establece señales, establece indicadores que nos muestran el camino de regreso a casa. Además, en estos días nos da señales para indicar la proximidad del establecimiento del reino de Dios. Sigamos con Jeremías capítulo 31. En los versículos 23 al 26 se describe el sueño de Jeremías, que el mismo profeta describe como un sueño hermoso, y es sobre la restauración de Israel, el templo y la adoración a Dios, la prosperidad de esta nación bajo la bendición de Dios. Este profeta, que había visto en visión desastre y muerte, ahora ve un sueño de paz y restauración. Era muy agradable este sueño.
Es el sueño de Dios para su pueblo, el sueño de Dios para nosotros. Él desea vernos en la tierra nueva. Entonces Dios establece que la responsabilidad personal es muy importante. Leamos los versículos 27 y 28. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con simiente de hombres y con simiente de animales. Sucederá que como he vigilado sobre ellos para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir y hacer daño, así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, dice el Señor. El propósito divino siempre ha sido que en esta tierra haya una población de seres humanos y animales para gloria de Dios y regocijo del hombre. Y así como Dios había castigado a su pueblo por sus pecados, del mismo modo su amor redentor le daría paz y prosperidad. Velaría sobre ellos para edificar y para plantar. Sigamos con el versículo 29 y 30. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias sufrirán la dentera. Esto nos dice que cada uno tendrá que dar cuenta por su propia conducta a Dios. El pueblo de Israel culpaba a sus padres por sus pecados y que todo lo que pasaba era por culpa de ellos. Pero Dios estableció la responsabilidad individual. Hay muchos de nosotros que nos excusamos en los demás para justificar nuestro pecado. Le echamos la culpa a la sociedad, a la familia, a la falta de oportunidades, a la falta de educación, a la falta de dinero, a la falta de comodidades. Pero el Señor dice, cada uno debe responder por sus propias decisiones, por sus propias faltas. En el momento del juicio, cada uno tendrá que responder por sus propias obras. Por eso Dios llama al arrepentimiento, que es el reconocimiento personal de equivocación y deseo de alejarnos de esa vida de pecado. Entonces Dios propone un nuevo pacto con Israel, versículos 31 al 34. Miremos la visión de este pacto, versículos 31 y 32. He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Dios había hecho un pacto con Israel al salir de Egipto y escribió la ley en tablas de piedra donde cada uno podría verse en esa ley y acudir a Dios para ser perdonado y salvado. El pueblo de Israel, aunque hizo la promesa, no cumplió el pacto. Una muestra de eso fue su idolatría, su falta de fe en el Señor. Este pacto entonces quedó anulado y a pesar de la rebeldía de Israel, Dios lo seguía cuidando, llamando a este pueblo hasta que la destrucción vino. Sigamos con los versículos 33 y 34. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Miren lo interesante, Dios quiere hacer un nuevo pacto, pero es que las condiciones de este nuevo pacto no son diferentes a las del primero. En este nuevo pacto no anula la ley de Dios, no cambia la condición de amor y obediencia, son las mismas. Dios quiere restablecer este pacto, pero ahora quiere que su ley no solo sea un guía externo, sino que quiere que su ley esté en el corazón. Es decir, que su obediencia a Dios no sea de apariencia, sino de corazón sincero, porque la condición es la misma. Ellos deben aceptar a Dios como su Dios y obedecerle. No es cierto que el nuevo pacto anula las condiciones del antiguo pacto, por el contrario, las amplía. Este es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros hoy, que lo aceptemos como nuestro Dios, que lo amemos de corazón y que le obedezcamos. Esa es nuestra parte. Dios entonces ofrece perdón, restauración y una tierra nueva. El conocimiento de Dios dejará de ser una teoría que se pasa de padres a hijos y llegará a ser una experiencia. Dios quiere que haya verdadera enseñanza de la palabra de Dios, que cada uno pueda llegar a conocer la voluntad de Dios. Entonces el Señor nos presenta la garantía que Él puede cumplir su parte del pacto, versículos 35 al 37.
Él es el creador, el sustentador, el todopoderoso que pone los mundos y los planetas en sus órbitas, que pone las estrellas en su lugar y que lo sustenta todo. Dios que lo puede todo, lo conoce todo, conoce la veracidad del arrepentimiento de Israel y su terrible rebeldía. Dios quiere salvar a Israel, pero solo si éste es verdaderamente sincero. Y Él lo sabe todo. Por eso puede cumplir su parte del pacto. Nos toca a nosotros cumplir la parte nuestra. Y termina con una promesa de restauración sobre Jerusalén, que la podríamos leer en los versículos 38 al 40. La descripción de la medición de la ciudad la podemos resumir diciendo que la ciudad de Jerusalén será completamente restaurada de un extremo hasta el otro. Dios volverá a hacer que Jerusalén sea la ciudad amada y deseada por todos. Y la promesa es que si este pueblo permanece fiel, el Señor entonces nunca la permitirá que sea destruida, sino que quedará establecida para siempre. Lamentablemente, esta promesa no se ha cumplido en el Israel terrenal, sino que se cumplirá en el Israel espiritual. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos ha prometido una nueva Jerusalén, capital de la tierra nueva, como testimonio por la eternidad del poder del amor de Dios, de su justicia y su misericordia. Por la eternidad estará el testimonio del amor de Dios por la humanidad. Este es un llamado a entregar nuestra vida al Señor. Es un tiempo especial de venir y hacer pacto con nuestro Dios y recibir todas sus bendiciones. La invitación está hecha y cada uno deberá recibirla. Es nuestra decisión. Que el Señor te bendiga hoy, es mi oración. Amén.